Bienvenidos al grandioso mundo de la fisiología. Es importante comenzar con una pequeña definición acerca de la fisiología. Dicha palabra se divide en dos partes: physis, que significa naturaleza, y logos, conocimiento o estudio. A partir de esto, podemos definir la fisiología como el estudio de la naturaleza. Siendo más concretos, es una rama de la biología que estudia el funcionamiento de los mecanismos corporales, orientado a lograr una función en el cuerpo. Conocer dichos mecanismos permite en un futuro discutir cómo funciona a nivel molecular, celular, tisular, etc. Por lo que al hablar de mecanismos en individuos es importante conocer la conformación jerárquica de la constitución corporal. Nivel subatómico. Este es el nivel más pequeño, se compone de protones, neutrones y electrones, los cuales constituyen los átomos. Nivel atómico. Los átomos interactúan entre sí para formar micromoléculas, como por ejemplo el agua. Nivel molecular. Contiene los niveles subatómico, atómico y moléculas complejas formadas a partir de moléculas simples. Nivel subcelular. Hay una interacción de macromoléculas donde forman organelas celulares. Nivel celular. Organización de células que cumplen la misma función. Nivel tisular. Células vivas especializadas con características histofuncionales en común formando tejidos. Sistemas. Los órganos y tejidos trabajan en conjunto para llevar a cabo funciones fundamentales para el organismo. Individuo. La totalidad de órganos, tejidos y células se organizan para componer a un ser vivo complejo. Población. Interacción de individuos de una misma especie, constituyendo un sistema más amplio en cuanto a organización. Esta organización forma comunidad, donde las conformaciones de estos componen los diferentes ecosistemas, como lo son el terrestre, acuático, mixto, es decir, agua y tierra, y aeroterrestres. Las agrupaciones de estos forman la biosfera o tierra. Cuando entramos al mundo de la fisiología, es importante destacar que cada uno de los sistemas tienen diferentes mecanismos y funciones, aunque estén asociados al mismo individuo. Por esto, es importante comenzar a indagar sobre la fisiología en los sistemas y tener cierta claridad. Sistema nervioso.
Coordina y controla las acciones de los sistemas y órganos internos, es decir, que puede controlar la memoria, el aprendizaje, entre otros. Algunas partes de este sistema cumplen funciones autónomas, como los latidos del corazón. Por otra parte, el sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, el cual se compone de parasimpático y simpático. Además, una neurona genera una respuesta rápida, la cual es de 120 metros por segundo, lo cual equivale a recorrer el Estadio El Campín en un segundo. Es importante resaltar que el sistema nervioso se enfoca principalmente en cómo interactúan los seres vivos con el ambiente. Un claro ejemplo de esto es el miedo a la depredación, la cual se debe a la impronta de genes. Digestivo. Se encarga de masticar y deglutir mecánicamente los alimentos. Además de esto, tiene la función de distribuirlo, pues digiere los alimentos en partículas simples mediante mecanismos mecánicos y químicos para que se absorban los nutrientes al torrente sanguíneo. Por otro lado, tiene funciones en la reabsorción de vitaminas y agua en el intestino grueso. Cardiopulmonar. Este sistema se compone del corazón y pulmones. Estos tienen una estrecha relación ya que el sistema respiratorio incorpora el oxígeno y elimina el dióxido de carbono mediante el siguiente proceso. El oxígeno que llega a través de las vías respiratorias debe ser transportado a través de eritrocitos o glóbulos rojos y se distribuye por todo el cuerpo a partir de una bomba mecánica que se contrae por sístole y diástole, y a partir de esa movilización llega la sangre a todo el cuerpo. Entonces, se escoge el oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono por exhalación. Este último es altamente tóxico, pues en concentraciones altas en sangre puede causar hipercapnia, lo que comúnmente se conoce como la muerte dulce. Endocrino. Tiene una función más autónoma, aunque va de la mano con el sistema nervioso para controlar actividades internas y coordinar respuestas ante estímulos externos. Por otro lado, ayuda a la modificación de secreción de leche, modificación de producción de gametos, de hormonas en el testículo, producción de la hormona tiroidea, modificación en la producción de la glándula renal y control de producción de la glándula de crecimiento. Además, esta controla funciones tanto vitales como no vitales del cuerpo. Este sistema secreta hormonas que regulan el metabolismo, crecimiento, entre otras en el cuerpo. Cuando no están en contacto entre sí, usan como medio de comunicación el sistema circulatorio, utilizando mensajes químicos. Geniturinario. Este sistema es una fusión entre el sistema reproductivo y renal, encargado de la filtración de sangre, tomando componentes no reutilizables y que deben ser eliminados por su toxicidad. Pero también se encarga de soportar la producción de eritrocitos, donde su producción media de vida es de 120 días. Los mecanismos e interacciones de los sistemas
permiten a cada individuo funcionar y actuar de la forma en que lo hacen equilibradamente, donde dependiendo de la función requerida hay un mecanismo idóneo que cumple la solicitud. Estos mecanismos se obtienen de dos formas según Lennis. La primera, llamada adaptación fisiológica, y la segunda, adaptación genética. La adaptación fisiológica o aclimatación se define como un proceso reversible que no está ligado al genoma pero puede influir en el fenotipo. Ejemplo de ello, tenemos que al haber un cambio de altura se evidencia un descenso en la presión barométrica y una disminución de la presión parcial de oxígeno al aire inspirado y alveolar. Este cambio es detectado por quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y aórtico, donde se estimulará la síntesis de eritropoyetina en el riñón. La eritropoyetina actúa en la médula ósea estimulando la eritropoyesis, aumentando el volumen sanguíneo, permitiendo una mayor capacidad de difusión de oxígeno alveolar. La adaptación genética es un proceso por el cual el animal se adapta y está usualmente asociado a un largo proceso evolutivo. Donde se implican cambios genéticos y cambios fenotípicos. Estos cambios son heredables y difícilmente reversibles. Ejemplo de ello tenemos el caso de las jirafas primitivas, las cuales eran de cuello corto y patas de longitud normal. Constantemente en épocas de sequía trataban de ramonear las hojas verdes de los árboles, estirando constantemente su cuello y patas. Debido a esto, algunos descendientes nacían con cuellos y miembros un poco más largos. Las jirafas más altas tenían mayor ventaja de alcanzar más alimento que las bajas, por lo que los individuos de cuello largo en constante estiramiento prevalecieron, mientras que los de cuello corto se redujo su población. Las adaptaciones son una respuesta a un problema común, llamado estrés, el cual es la respuesta inespecífica del cuerpo ante cualquier demanda de cambio, y se logra identificar tres fases. 1. Alarma. 2. Resistencia mediante respuestas fisiológicas. Y 3. Agotamiento y posterior muerte si no hay adaptación. En base a esto se pueden identificar dos tipos de estrés. El distrés o estrés negativo y el eustrés o estrés positivo. Donde ambos perturban en cierta forma el delicado equilibrio que cada individuo posee, o también denominado homeostasis, la cual es la propiedad de que los organismos con sistemas abiertos que están en un constante intercambio de energía, masa e información externa sean capaces de regular su medio interno, utilizando multiplicidad de mecanismos. El término homeostasis es el proceso por el cual los animales mantienen su ambiente interno dentro del estrecho margen de condiciones necesarias para el buen funcionamiento celular ante un ambiente externo cambiante. Para que estas células funcionen correctamente bajo condiciones reguladas por mecanismos homeostáticos en un cuerpo animal, deben incluir factores como la temperatura, concentraciones de sal y agua, concentraciones de glucosa, el pH, concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono, entre otros. Otro proceso que ocurre dentro del organismo es la termorregulación, que es un proceso de disipación y conservación de calor mediante mecanismos internos y cambios conductuales del animal, donde los principales mecanismos de termoconducción son convección, el cual es el flujo de calor mediante el movimiento del aire o del agua en contacto con el cuerpo del animal, donde se habla 1. De convección forzada, que es cuando la velocidad depende de la dirección del viento, mientras que la convección libre se da en condiciones de aire quieto y calma
y el movimiento del aire alrededor del cuerpo del animal. Es como tal resultado del movimiento ascendente natural del aire. A diferencia de la conducción, la cual es la transferencia de calor entre un animal y cualquier superficie u otro individuo con la que esté en contacto, donde las moléculas más calientes imparten esa energía cinética a las moléculas más frías por contacto directo. La radiación es otro mecanismo de termoconducción, cual intercambia el calor entre un animal y otros animales o en el ambiente sin estar en contacto, donde el calor fluye de donde hay mayor temperatura hacia donde haya menor temperatura. Y por último está la evaporación, que como ya sabemos es el cambio del agua del estado líquido a vapor, y en los animales se da por transpiración, principalmente en el cuerpo del animal cuando el agua se convierte en sudor, donde se excreta por dos tipos de glándulas sudoríparas, que es la opacrina o proteica y la ecrina o acuosa, por medio de la saliva y secreciones respiratorias. Los animales se clasifican según su fuente de calor corporal, donde los homeotermos o endotermos, que obtienen la mayor parte de su calor mediante las reacciones metabólicas para así poder mantener su temperatura corporal, y debido a esto ellos requieren alimentarse constantemente. En este grupo encontramos las aves, mamíferos y en algunos casos específicos de otras especies como lo son el atún, algunos tiburones grandes, algunas mariposas y abejas que pueden calentar su cuerpo considerablemente con el calor metabólico. Mientras que los poikiotermos y ectotermos obtienen la mayor parte del calor proveniente del ambiente mediante comportamientos, como por ejemplo cuando un animal se expone al sol. En este grupo se hallan reptiles, anfibios y la mayoría de peces e insectos. Respuestas a estrés térmico. Se dividen en dos factores: descenso de temperatura ambiental y aumento de temperatura ambiental. El descenso de temperatura ambiental se divide en dos: reducción de pérdida de calor e incremento en producción de calor. La reducción de pérdida de calor se da mediante 1. Búsqueda de protección o cobertura. 2. Reducción de área superficial expuesta mediante cambios de postura o agrupamiento con otros animales. 3. Vasoconstricción perisférica. 4. Incremento de aislamiento corporal mediante aumento de cubierta adiposa, capa de pelos y polierección. El incremento en producción de calor se da mediante 1. Temblores musculares y búsqueda de radiación térmica. 2. Incremento en consumo de alimento y actividad física. El segundo factor es el aumento de temperatura ambiental. Igual que el anterior, es dividido en dos: incremento en pérdida de calor y reducción en producción de calor. El incremento en pérdida de calor se da mediante 1. Vasodilatación perisférica. 2. Disminución de aislación corporal mediante caída de pelo o capa. 3. Incremento de superficie corporal expuesta mediante posturas estiradas. Y 4. Incremento de enfriamiento evaporativo por transpiración y jadeo. La reducción en producción de calor se da mediante 1. Evitar exposición solar y 2. Reducir consumo de alimentos y actividad física. Los factores estresantes pueden generar respuestas evidenciadas fenotípicamente, como podría ser la hipertrofia celular. Es el aumento de tamaño de un órgano por incremento en el tamaño de las células que lo conforman. Ejemplo, el crecimiento de tamaño de fibras musculares por ejercicio. Otra respuesta es la atrofia celular, es la disminución fisiológica o patológica de tamaño de un órgano por la reducción en el tamaño de las células que lo conforman.
Y por último, la hiperplasia celular. Es el aumento en el número de células de un órgano. Ejemplo, de forma fisiológica en glándulas mamarias durante la lactancia.